Quiero hablar de familia y pantallas, quiero hablar de aliados con la tecnología, porque creo que al final, si dejamos de entender la tecnología como el enemigo y tratamos de llevarla a nuestro terreno en lo que se refiere a la convivencia familiar con las pantallas, tendremos muchas más oportunidades de ganar esa batalla y de avanzar en positivo y de influir en nuestros hijos de manera que realmente estén preparados para vivir el mundo que inevitablemente les espera. Cuando introducimos las pantallas en la ecuación de la educación, nos pasan 4 cosas que no nos ayudan a pensar. La primera de ellas es el ruido. Estamos rodeados de ruido. Permanentemente estamos expuestos a muchísima información que nos dice si la tecnología es mala, si la tecnología es buena. Hablamos mucho sobre si genera adicción, si los niños están distraídos, si hay muchos peligros y cómo podemos proteger a nuestros hijos de esos peligros en Internet. Todo el mundo está opinando y es muy difícil encontrar el silencio que hace falta para realmente pensar en lo que necesitan nuestros hijos. A ese ruido se añaden los prejuicios que son sociales y prejuicios que son personales. Estas dos cosas, el ruido y el prejuicio, nos dificultan mucho entender la diversidad. Se nos olvida que somos diferentes, luego no puede haber una única manera de hacer las cosas bien. Y se nos olvida también que estamos todos aprendiendo. Ellos están aprendiendo porque son niños y adolescentes y lo que les toca es aprender a conocerse, aprender a expresarse, aprender a convivir. Nosotros estamos aprendiendo porque somos de las primeras generaciones de padres que nos hemos enfrentado a educar en un mundo tan conectado como el que estamos viviendo. Ante estos 4 elementos, yo siempre hablo de 4 verbos: pensar, actuar, ayudar y normalizar. Pensar realmente en qué nos preocupa. A algunos nos preocupa el tiempo de pantalla, a otros los riesgos que puedan correr nuestros hijos en Internet, que la tecnología en un uso abusivo perjudique a su salud, que tengan acceso a violencia, odio, pornografía, a cosas que no queremos o que pensamos que no están preparados para manejar, o que en lugar de estar aprendiendo se estén distrayendo. Estamos muy preocupados sobre lo que no queremos que nuestros hijos hagan con las pantallas, pero no tan preocupados por lo que sí queremos que hagan. No es lo mismo que los niños corran riesgos en Internet, corran riesgos utilizando las redes sociales o los videojuegos, a que realmente perciban un daño. Tenemos que pensar también en cómo se comportan nuestros hijos cuando utilizan la tecnología y cuando no utilizan la tecnología. Y para eso es verdad que hay que conocer a nuestros hijos. Además de pensar, tenemos que actuar. Y actuar, yo siempre trato de separarlo como en 3 pilares, ¿no? En primer lugar, el de las normas, porque lo hacemos con todo, con el resto de la educación que les damos. Ponemos una serie de normas para que se creen una serie de costumbres. En segundo lugar, conversación, para que haya diálogo. Y esto es importante porque no se trata solo de que nosotros les hablemos. Tendemos a hablar mucho hacia nuestros hijos sobre la tecnología y no tanto a hablar con ellos sobre esa tecnología que les gusta, ni mucho menos a escucharles contarnos por qué les gusta tanto esta tecnología. Y finalmente, el tema del ejemplo. Efectivamente, en la vida los niños aprenden no solo de lo que les decimos, sino de lo que ven que hacemos, ¿no? La sociedad nos habla siempre de no dar mal ejemplo. Es decir, nos dicen, ¿cómo vas a esperar que tu hijo no tenga el móvil en la mesa si tú sí lo tienes? Y es verdad que no hay que dar mal ejemplo, pero es mucho más importante ser capaz de dar buen ejemplo con la tecnología. Y eso no es lo mismo que no dar mal ejemplo. Hablamos sobre lo difícil que lo tenemos los padres o educadores a la hora de acompañar a niños y adolescentes en su uso de la tecnología, ¿no? Y que alguien tiene que ayudarnos. Pero realmente cuando hablamos de retos, quienes afrontan los retos son nuestros hijos. Son los niños y adolescentes de hoy los que se enfrentan a un mundo en el que tienen que aprender a gestionar su tiempo, tienen que aprender a identificar con un pensamiento crítico y con cierta convicción los contenidos a los que se están enfrentando para saber si son verdad o mentira, para saber si son positivos o negativos. Realmente somos nosotros, los adultos, los que tenemos que ayudarles a gestionar esos retos. Tenemos que ayudarles en sus relaciones para que asienten valores, porque al final de lo que se trata no es tanto de máquinas como de personas, ¿no? Y finalmente, normalizar. Aliados con la tecnología significa no prohibición total,
no creérselo de los nativos digitales y no darles barra libre de wifi, sino educar, igual que hacemos en el resto de las cosas, poner el foco en las personas y entender que la tecnología no es otra persona más en la casa, sino un contexto en el que nos movemos, tanto personal como social como global. Entonces, lo que quiero hacer ahora es tratar de daros algunas pistas de forma muy rápida de maneras en las que podemos aliarnos con la tecnología para hacer todo esto que estaba comentando. En primer lugar, enseñarles el mundo de acuerdo a su edad, ese acceso gradual que es fundamental, para no centrarse solo en el tiempo en sí, sino en la calidad del contenido que el niño esté consumiendo y en la compañía que esté teniendo ese niño mientras consume ese contenido. Pero siendo nosotros los que decidimos el por qué, el cuándo y el cómo. No convertirlo en una rutina en la que ellos interpreten que la tecnología es algo que les ponemos para que se entretengan, estén distraídos y a ser posible incluso solos y en silencio, porque entonces cuando a los 13, por ejemplo, queramos que nos cuenten lo que hacen en Internet, no estarán acostumbrados a contarnos lo que hacen cuando están utilizando tecnología.